¿Cambian? Ujú. Listo. Ahora sí, Brigitte. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Entonces, el tema de hoy va a ser colangitis aguda. Un momento, yo La no la veo. ¿Cómo hago para verla? No la veo. Algo no estoy haciendo bien. Mm. Mm, ¿Está conectado en un computador, doctor, o...? A mi celular. Profe, y si te Pero sales de la videollamada y vuelves a ingresar. bueno, listo. Listo. Dale. ¿Listo? Bueno, entonces el tema va a estar presentado por Luis Carlos Gerena, Lady Daniela Guarín y quien les habla, Brigitte Consuelo Guerrero. Entonces, la colangitis también es conocida como colangitis aguda ascendente o sepsis biliar. Se refiere a una inflamación de la infección de los conductos hepáticos y biliares comunes asociados, que pueden estar asociados o no con la obstrucción del conducto biliar común, cuya severidad es variante, presentándose desde casos leves hasta severos, inclusive puede amenazar la vida del paciente. Se trata de una entidad con un potencial de repercusión sistémica grave, con lo cual pues favorece el paso de gérmenes a la circulación portal y linfática, produciendo episodios de bacteremia que puede ir acompañado o no de septicemia. La colangitis aguda es una patología descrita por primera vez en 1877 por Jean-Marc Charcot, quien la describió como una fiebre hepática con su triada clínica característica de fiebre, ictericia y dolor abdominal. Su presentación es variable, por lo que su diagnóstico no siempre pues, va a ser muy sencillo de identificar. Debido a esto, entonces, pues se desarrollaron las guías Tokio, las cuales ayudan a ser más objetivos y más globales los criterios diagnósticos y a su vez, pues da los criterios de severidad. La siguiente, por favor. En la, ya, listo. En la epidemiología, entonces, podemos decir que la incidencia de la colangitis aguda es aproximadamente del 12.5%. La principal causa de obstrucción es la litiasis biliar. La prevalencia de la colelitiasis en la población en general es del 10 al 15%. Los pacientes con colelitiasis asintomática tienen un riesgo anual del 1 al 3% de desarrollar complicaciones, tales como colecistitis, la misma colangitis o la pancreatitis. Sin embargo, existen otras causas que pueden producir colangitis, como son las secundarias a una obstrucción por neoplasias, ya sean del páncreas, del duodeno, de la vesícula, y también por procesos inflamatorios, por tumores benignos, por parásitos, por fibrosis de la papila, y pueden también ser secundarias a una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. El pronóstico en los últimos 30 años ha mejorado gracias al uso más frecuente de las técnicas de drenaje endoscópicas. Antes de 1980, pues la mortalidad era superior al 50%. Entre 1980 y 1990, disminuyó de un 10 a un 30% y actualmente la mortalidad es del 2.7 al 10%. Listo, entonces en cuanto a la anatomía, entonces pues la vesícula biliar va a ser una bolsa que va a ser de 7 a 10 centímetros de longitud y va a tener de 3 a 5 centímetros de ancho. Se habla de que esta puede contener hasta un volumen de 30 a 50 mililitros, entonces vamos a tener unas vías biliares intrahepáticas y otras extrahepáticas. En cuanto a las vías biliares intrahepáticas, estas van a tener su origen en lo que son los canalículos biliares, que se van a formar por los hepatocitos y van a vertirse en los conductillos biliares. Interlobulares, perdón. En cuanto a las vías biliares ya extrahepáticas, entonces, como sabemos, vamos a verlas en un conducto hepático derecho que va a ser de 0.9 centímetros y un conducto hepático izquierdo que va a ser de 1.7 centímetros, y estos dos juntos se nos van a formar el conducto hepático común, que se va a encontrar a 0.25 centímetros o 2.5 centímetros de lo que es la superficie del hígado. Bajando por el conducto hepático común, vamos a encontrarnos con el conducto cístico, donde este va a medir aproximadamente 3 milímetros de diámetro y
de 2 a 4 centímetros de largo. Este en su interior va a tener como unas válvulas semilunares que se van a llamar válvulas en espiral o válvulas de Heister. Siguiendo con este, pues encontramos lo que es la vesícula, que se nos va a dividir en cuello, cuerpo y fondo. El fondo va a ser como la forma más acupulada, más ancha, y se dice que va a estar a nivel de la novena costilla. Luego tenemos el cuerpo que está cilíndrico y el cuello que va a tener forma de S. Después, entre el conducto cístico y el conducto hepático común, vamos a encontrar el conducto del coledoco, que se nos va a dividir en 4 porciones. Vamos a tener la porción supraduodenal, que va a medir aproximadamente 1.5 centímetros, la porción retroduodenal, que va a ser de 2 centímetros, la porción pancreática de 3 centímetros y la porción intramural, que va a ser aproximadamente de 1 centímetro. Bueno, en cuanto a lo que ya es la irrigación, pues vamos a ver que la vesícula principalmente va a estar irrigada por la arteria cística, donde esta principalmente va a ser rama de la arteria hepática derecha, aunque también se habla de que en algunas veces puede ser tanto rama de la hepática media como de la izquierda, aunque no es tan común. Y ya los que es el conducto cístico va a estar más irrigado por las arterias pancreático-duodenal posterior superior, retroduodenal, hepática derecha y hepática izquierda. Y el drenaje venoso va a estar dado por las venas císticas y el drenaje linfático va a ser por el ganglio cístico, el cual va a ir al ganglio del hiato y luego nos va a ir a los ganglios pancreático-duodenales posteriores. Dice, entonces, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que se va a producir especialmente por dos características clínicas, que va a ser la concentración bacteriana y la obstrucción. Dani, por favor, la siguiente. Entonces, en cuanto a las concentraciones bacterianas, pues vamos a ver que se van a presentar principalmente por lo que son bacterias como la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, enterococos y bacterias frágiles, pero esto no necesariamente va a hacer que se produzca la colangitis, sino que va a tener que estar acompañada de un proceso de obstrucción, que lo que va a hacer es que va a aumentar la presión normal que se encuentra pues en estos conductos. Entonces, la presión normal se encuentra alrededor de 7 a 14 milímetros de agua, pero cuando se aumenta esta presión por encima de los 18 milímetros de agua, rápidamente van a empezar a aparecer diferentes microorganismos. Las principales causas de esta obstrucción en la vía biliar, tenemos pues la colelitiasis, la coledocolitiasis, la estenosis benigna, la estenosis de la anastomosis biliar. Tenemos también el colangiocarcinoma y el cáncer periampular. Pero pues esta vía es una vía estéril en condiciones normales. Ya cuando se produce este aumento de la presión, lo que va a hacer es que se vea afectado el esfínter de Oddi y este permita que aumente rápidamente pues estas concentraciones de microorganismos, lo que va a hacer que aumente pues empiecen a producirse estos signos sistémicos, como va a ser la fiebre, los escalofríos, la bacteremia, y pues que también empecemos a encontrar bacterias en la sangre. Y pues otro factor importante que tenemos en esta zona es que hay una presencia de inmunoglobulina A, que también favorece a que no se presenten estas concentraciones bacterianas. En cuanto a los principales factores de riesgo para producir una colangitis, pues tenemos la coledocolitiasis, la colelitiasis, que el paciente haya sido fumador crónico o que tengamos una edad avanzada mayor a 70 años. La siguiente, por favor. Y pues los signos que aumentan la probabilidad de que haya una colangitis severa, vamos a tener la edad avanzada, que el paciente tenga fiebre. También que tengamos un bajo gasto urinario o una alteración de la función renal, por eso es tan importante que cuantifiquemos la diuresis, que el paciente también se encuentre con hipotensión, con taquicardia, con leucocitosis o trombocitopenia, o que también tenga una alteración en la coagulación. Siguiente. En cuanto al el espectro clínico de esta enfermedad, vamos a ver que es de un amplio espectro. Inicialmente encontramos un cuadro que es autolimitado. Van a haber pacientes que incluso, o bueno, que en realidad van a llegar bastante tarde a consulta en su cuadro clínico, debido a que no tienen ningún síntoma, sino hasta que ya hay una toxicidad severa.
y pues que después ya van a empezar a debutar pacientes con la tríada de Charcot o la pentada de Raynaud, que en realidad son muy pocos, son menos del 14% los que terminan con esa pentada de Raynaud. Vamos a encontrar también pues pacientes que llegan con cuadros aislados de hipotensión o alteraciones del sensorio. La fiebre también va a ser muy común en este cuadro. Y pues otra característica importante va a ser el dolor en el cuadrante superior derecho o algunos signos de irritación peritoneal. Siguiente. Bueno, ahora sí, en cuanto a las directrices de Tokio del 2018, vamos a iniciar con la de los criterios diagnósticos y la clasificación de la gravedad de la colangitis aguda. Siguiente, por favor. Entonces, ante la pregunta de cuál es el papel de la tríada de Charcot en los criterios diagnósticos para la colangitis aguda, vamos a ver que tiene una alta especificidad, pero que tiene una baja sensibilidad. Entonces, la presencia de esta tríada se asocia mucho con lo que es la colangitis aguda, pero en caso de que en pues no se puede descartar que el paciente no tenga la colangitis. Se hablaba que alrededor de un 50-70% de las personas que tenían la colangitis aguda iban a debutar con esta tríada de Charcot, pero en estudios más recientes se ha demostrado que la tríada se encuentra por debajo del 30%. Entonces, no se puede hacer un diagnóstico por medio de la tríada de Charcot, pues, puesto que es algo muy limitado en realidad. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los criterios de la guía de Tokio 2013 versus la guía de Tokio del 2018, pues se recomienda que sigamos usando los mismos criterios del 2013. Entonces, pues con estos podemos diagnosticar más pacientes con una posible colangitis aguda utilizando estos criterios. Entonces, en cuanto a los criterios, pues vamos a tener tres niveles, por así decirlo. El primer nivel o los primeros criterios son la A, empieza con la inflamación sistémica. En el criterio A1 vamos a tener lo que son la fiebre y los escalofríos, y en el criterio A2 ya va a ser por medio de los datos del laboratorio, como van a ser, por ejemplo, recuentos anormales de glóbulos blancos, el aumento de la proteína C reactiva o también el aumento de la procalcitonina. En cuanto al criterio P, vamos a tener que esta es la colestasis, en donde vamos pues a tener en el B1 que va a ser la ictericia, que va a ser muy característica. Esta generalmente va a estar en alrededor del 60-70% de los casos, pero también puede hacerse diagnóstico con los datos de laboratorio. En este caso va a ser el B2, donde vamos a tener las pruebas de función hepática que se van a encontrar alteradas. Y el criterio C, que son las imágenes. Entonces vamos a encontrar en el C1 de la dilatación biliar y en el C2 la evidencia de que haya, pues, etiológica de por qué se está produciendo esta dilatación biliar. Entonces puede ser por cálculos, por estenosis, entre otros. Acá es muy importante tener cuidado con los casos leves porque en muchos casos se dejan pasar debido pues, precisamente a que son leves. Hay una baja tasa de diagnóstico en estos casos. Pero hay que estar muy pendiente de esto. Entonces, se habla de una sospecha diagnóstica cuando tenemos un elemento de A más un elemento de B o C, y de un diagnóstico definitivo cuando hay un elemento de A, un elemento de B y un elemento de C. Siguiente, por favor. Bueno, ante la pregunta de cuáles son los métodos de imagen útiles para la colangitis aguda, pues se plantea otra pregunta, y es si se debe realizar una ecografía o una tomografía computarizada para identificar la causa de la colangitis aguda y demostrar pues la estenosis biliar. Entonces, la primera línea pues va a ser la ecografía abdominal. Esta informa sobre la estenosis y el bloqueo biliar y cuál puede ser la causa. Importantes ventajas de la ecografía es que es económica, es fácil de hacer, no es un método invasivo, no necesitamos pues, ningún tipo de contraste, pues, obviamente al no ser un método invasivo. Y pues podemos detectar fácilmente lo que son las dilataciones anormales del conducto biliar y al mismo tiempo podemos determinar cuál ha sido su causa. Podemos, por ejemplo, ver los cálculos del conducto biliar, cómo se ven las lesiones nodulares, y también podemos determinar otras causas, como por ejemplo la imagen que vemos ahí, donde vemos un tumor que está
comprimiendo el conducto biliar. Siguiente, por favor. En cuanto a la tomografía, pues vamos a ver que esta nos presenta también otras ventajas adicionales, y como por ejemplo que no se va a ver afectado por el gas intestinal. Esta puede usarse para identificar objetivamente otras causas, como van a ser nódulos de alta atenuación en el conducto biliar. También se sujeta a varios factores importantes, como va a ser que ya no, el panículo adiposo de las personas no va a afectar pues en su toma, pero en esta sí vamos a necesitar generalmente lo que es un medio de contraste para que podamos observarlo. También es importante que esta nos permite el diagnóstico mucho mejor de otras causas, como por ejemplo los carcinomas biliares o un cáncer de páncreas, y también es útil para detectar otras complicaciones locales, como pueden ser los abscesos hepáticos. El siguiente, por favor. Bueno, también se hace la pregunta de si se recomienda la colangioresonancia en la colangitis aguda. Entonces, se recomienda la colangioresonancia o la colangiopancreatoresonancia, ya que estos son muy útiles para diagnosticar las causas de la colangitis aguda, y también nos ayuda a evaluar la inflamación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con esta vamos a tener un acceso que es mucho más limitado y que solo se debe usar en caso de que la ecografía o la tomografía no sean concluyentes. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los criterios de clasificación de gravedad, ante la pregunta de los criterios de clasificación de gravedad de la guía de Tokio 2013 para la colangitis aguda, ¿son útiles para la práctica clínica y apropiados como los criterios de la guía del 2018? Entonces, pues se recomienda que utilicemos los criterios de la guía del 2013 como criterios de la guía del 2018. Porque estos pacientes cuyo pronóstico puede mejorar con un drenaje venar temprano pueden identificarse mediante estos criterios. Entonces vamos a ver que estos criterios son muy importantes para predecir el pronóstico y poder determinar una estrategia de tratamiento, especialmente en pacientes que requieren un drenaje biliar temprano. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a tener 3 escalones de gravedad. Vamos a ver que el grado 3 va a ser la más grave, y esta va a estar dada por alteración de órganos o sistemas, en donde vamos a tener pues disfunción cardiovascular, disfunción neurológica, disfunción respiratoria, disfunción renal, disfunción hepática o disfunción hematológica. El grado 2, que es la moderada, esta va a estar dada por alteraciones en las siguientes condiciones, que van a ser el recuento normal de leucocitos, que tenga una fiebre alta, que tenga una edad mayor a 75 años, que tenga hiperbilirrubinemia o que tenga una hipoalbuminemia. Y el grado 1, que es el grado más leve, es que no presente ninguno de los casos anteriores que ya mencioné. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la pregunta si es útil la prolactina para el diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la colangitis aguda, vamos a ver que la prolactina sí se sugiere como un parámetro. Espérate. Sí, ¿La Toño. prolactina? Sí, señor. Procalcitonina, perdón, procalcitonina. Creo que son como diferentes, ¿no? Sí, se me cruzaron. La procalcitonina. Entonces, ¿En qué estás pensando? Porque en prolactina. La madrugada, profe, la madrugada. Eso veo. Entonces, bueno, si es útil la procalcitonina para el diagnóstico y evaluación de la gravedad de la colangitis aguda, vamos a ver que la procalcitonina sí se sugiere como un parámetro útil para la evaluación de la colangitis aguda, pero en realidad se necesita más investigación clínica para poder evaluar con la utilidad de este método, aunque sí nos presenta un método simple pues para poder ver la gravedad del paciente con la procalcitonina. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las directrices de Tokio del manejo inicial de la infección biliar aguda y la colangitis aguda, siguiente. Entonces, pues el tratamiento médico inicial y de soporte de órganos, en caso de que este sea necesario, vamos a ver que se inicia con un diagrama en donde tenemos la sospecha de una infección biliar aguda. Y pues aquí debemos hacer una
una anamnesis donde podamos identificar otras enfermedades. Entonces, importante que tengamos una medición de todos los signos vitales, que se haga una consulta adecuada, que tengamos también una examinación adecuada y revisar los criterios diagnósticos. En caso de que sí haya una colangitis aguda o una colecistitis aguda, pues lo más indicado es trasladar a un centro avanzado, y aquí debemos revisar la evaluación de la gravedad y el estatus general del paciente. Y pues el tratamiento según el diagrama de flujo de las guías de Tokio del 2018 para el tratamiento de la colangitis aguda y de la colecistitis, pues debe ser realizado en un centro que esté donde tengamos la capacidad de intervenir esa patología. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en la consulta inicial debe tener una historia clínica muy detallada, desde el momento en que aparecen todos sus síntomas, todas sus características, y pues también se debe indagar sobre los antecedentes, tanto patológicos como los medicamentos que el paciente consume. Es importante aquí que tengamos los signos vitales: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, el volumen de orina, que cuantifiquemos la diuresis, la saturación de O2 y el nivel de conciencia. En cuanto al examen físico, pues seguir periódicamente revisando cómo se encuentra el estado de conciencia, revisar si tenemos presencia o ausencia de la coloración amarilla en la conjuntiva, y también la ubicación del dolor que se encuentre pues en el cuadrante superior derecho. También estar revisando constantemente si hay signos de irritación peritoneal, y siempre, que es muy importante, que confirmemos el signo de Morphy. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las pruebas requeridas para el diagnóstico de la infección viral, pues todos estos exámenes se deben tomar para llegar a un diagnóstico y poder clasificar la gravedad. Entonces vamos a tener el cuadro hemático que tenga glóbulos blancos, plaquetas y PCR, también albúmina, función hepática, las bilirrubinas, el BUN, la creatinina, el PT, el INR, y también, como mencionábamos, la procalcitonina. En caso de que haya fiebre alta, se debe realizar un hemocultivo seriado, y también diagnóstico se debe realizar por imágenes. En este caso, pues las más comunes que vamos a tener pues va a ser la ecografía y la tomografía. Y esto lo hacemos para evaluar si tenemos una dilatación, congestión, si ya tenemos una oclusión o estenosis del conducto biliar, y pues evaluar también la presencia si hay cálculos biliares. Siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento inicial, pues vamos a hacer primero una infusión de líquidos suficientes. Hablamos de alrededor de 20 a 30 cc en bolo, de una vez cuando llega el paciente, y se puede hacer un mantenimiento de 20 a 30 cc por kilogramo. Y se puede dejar en mantenimiento con 2 a 3 cc por kilogramo hora, ya después de que haya ingresado. También debemos administrar antibióticos y analgésicos. En cuanto a la analgesia, es muy importante estar pendiente de los opioides como la morfina, pues estos pueden hacer que se contraiga el esfínter de Oddi, lo que pues puede hacer que se aumente aún más la presión dentro de la vía biliar. También se debe hacer un control cuidadoso de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, del gasto urinario, y si el paciente ya se encuentra en shock, pues se debe hacer un tratamiento sin diagnóstico definitivo y evaluar también la vía oral. En caso de que ya tengamos el shock, pues debemos estar muy pendientes de la alteración de la conciencia, de la disnea, si hay algún tipo de disfunción renal o disfunción hepática o CID, y pues se debe considerar el drenaje biliar de emergencia. Siguiente. Listo, entonces en cuanto al tratamiento, pues vamos a ver que el drenaje biliar y los antibióticos son como uno de los pilares claves fundamentales para el tratamiento. Entonces, como nos decía Luis Carlos, en cuanto al grado 1, que es una colangitis aguda leve, principalmente vamos a utilizar lo que son los antibióticos, y pues se recomienda que se tenga como un cultivo o para saber a qué microorganismo, para que sea enfocada esa terapia. Y también se habla de que no requiere como tal un drenaje biliar, sino solamente lo requiere, digamos, en los casos en que no responda al tratamiento inicial el paciente.
En cuanto al grado 2, ya vamos a ver que es una colangitis, que esta sí va a requerir un drenaje biliar temprano, que puede ser ya sea un drenaje biliar transhepático endoscópico o un drenaje biliar percutáneo, y vamos a requerir también antibióticos y obviamente si se encuentra la causa subyacente, tratarla. En cuanto al grado 3, que es una colangitis aguda grave, vamos a necesitar una respuesta rápida que incluya un manejo respiratorio o circulatorio apropiado, donde nuestro paciente puede requerir una intubación traqueal, puede requerir una ventilación mecánica y uso de hipertensivos. También se debe hacer un drenaje biliar, igual puede ser transhepático endoscópico o percutáneo, y el uso de antibióticos, que ya más adelante lo vamos a ver. También una de las complicaciones principales que se presentan en estos pacientes de grado 3 es que muy frecuentemente se presenta coagulación intravascular diseminada. Entonces, en estos pacientes se recomienda que se administre trombomodulina soluble humana recombinante, que puede utilizarse en estos pacientes utilizando antitrombina 3, heparina o también inhibidores de la proteasa. En cuanto a las indicaciones y técnicas de drenaje biliar para la colangitis aguda en las directrices de Tokio actualizadas de 2018, entonces para hablar de drenaje biliar, entonces como vimos, este lo vamos a utilizar en los grados 2 y en los grados 3. Hablamos de que hay diferentes tipos de drenaje biliar, hay uno quirúrgico, aunque este es uno de los drenajes que más complicaciones y mortalidades tiene. También encontramos el drenaje colangial transhepático percutáneo y el drenaje transpapilar endoscópico, que va a ser como nuestra primera línea, y vamos a encontrar dos tipos de drenaje transpapilar endoscópico que ya más adelante los vamos a ver. También hay otras técnicas de drenaje recientes, como el drenaje biliar guiado por ecografía endoscópica y el drenaje biliar asistido por enteroscopio con balón en pacientes con anatomía alterada quirúrgicamente. Como les dije, entonces la primera línea va a ser el drenaje biliar transpapilar endoscópico. ¿Por qué? Porque este es menos invasivo, requiere menor tiempo de hospitalización, menos dolor, presenta hacia el paciente y menos efectos adversos. Como les dije, hay dos tipos. Tenemos el drenaje nasobiliar endoscópico para drenaje externo y el colocación de stent biliar endoscópico para drenaje interno. Entonces, ¿cuál utilizar cuándo? Este va a depender de las características de nuestro paciente. Ahí se hablaba en la guía de que, digamos, si tenemos un paciente que es mayor, que observó cuando le colocaron el drenaje nasobiliar, pues muy probablemente si este le incomoda, este mismo se lo va a retirar este drenaje. Por otro lado, el drenaje nasobiliar nos va a permitir cuantificar la pérdida de líquidos, la pérdida de líquido biliar, nos va a permitir observar la coloración de este, y por otro lado también el stent biliar pues tiende a ocluirse más. La segunda línea vamos a tener el drenaje biliar guiado por ecografía endoscópica y el drenaje colangial transhepático percutáneo, pero algo importante es que el drenaje colangial transhepático percutáneo va a tener mayores efectos adversos que el drenaje biliar guiado por ecografía endoscópica, donde este puede presentar sangrado postprocedimiento, puede presentar colangitis o fuga de bilis. Entonces se recomienda que se utilice el drenaje biliar guiado por ecografía endoscópica siempre y cuando pues haya un personal que sepa realizarlo. Se habla de, bueno, lo que les decía, que ya les dije cuando utilizamos el drenaje nasobiliar o cuando utilizamos la colocación del stent biliar. También para el tratamiento de la papila mayor y la eliminación de cálculos en el conducto biliar se va a utilizar la esfinterotomía endoscópica, donde esta nos va a permitir separar el conducto biliar del conducto pancreático y también disminuye el riesgo de que se nos ocluya el conducto pancreático. También por otro lado, pues nos va a permitir sacar los cálculos, pero una complicación de esta esfinterotomía es que tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces, este no se recomienda ni que se den pacientes que consumen anticoagulantes o que tienen problemas de la coagulación. Entonces, como les dije, esta tiene como complicaciones la hemorragia y pues no se está contraindicada en los pacientes con alteraciones de la coagulación o que tienen administración de agentes antitrombóticos. Entonces, cuando no se puede utilizar esta en estos pacientes, vamos a utilizar la dilatación endoscópica con balón papilar, donde esta también nos va a permitir extraer los cálculos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento preferido para la colangitis aguda asociada con coledocolitiasis? Si se eliminan los cálculos en una sola sesión o en dos sesiones. Entonces, en la guía nos habla de que se debe los cálculos retirarse en una sola sesión para disminuir tanto la hospitalización de nuestro paciente y reduce también el costo médico. Entonces, primero se hace el drenaje biliar y luego se retiran los cálculos de nuestro paciente.
También nos habla de que cuál es el mejor enfoque para los pacientes con colangitis aguda que tienen una coagulopatía o que están recibiendo agentes antitrombóticos. Estén biliar, dilatación endoscópica con balón papilar o esfinterotomía. Ya vimos por qué la esfinterotomía no es. Entonces, en estos pacientes se recomienda también la colocación del stent biliar, ya que este, al igual que el drenaje nasobiliar, va a tener un menor riesgo de sangrado en los pacientes que tienen coagulopatías o toman agentes anticoagulantes. Nos habla de que cuál es el mejor enfoque para pacientes con colangitis aguda y anatomía alterada quirúrgicamente. Entonces nos habla de que en estos pacientes se recomienda hacer una CEPRE asistida por enteroscopia con balón, donde puede ser se habla de que hay uno que es de globo único o de doble globo. Entonces, pues para pacientes que tienen colangitis aguda y anatomía alterada quirúrgicamente, que previamente pues han tenido una cirugía, cuando hay endoscopistas expertos. Esto es muy importante porque este procedimiento se recomienda que solamente se realice cuando hay endoscopistas expertos, personal experto que sepa realizarlo, además de que requiere mucho tiempo, pero por otro lado es un procedimiento que es menos invasivo y más seguro para estos pacientes y pues nos va a permitir el tratamiento de la colangitis, extraer cálculos si tiene y ¿Me escuchan? sí, Brigitte. Ah, bueno. Entonces, ya cuando hablamos hablar de la terapia antimicrobiana para la colangitis aguda, entonces podemos decir que en las directrices de Tokio 18, la terapia empírica se define como la terapia antimicrobiana que se administra al paciente hasta el momento en el que los cultivos o los resultados de las pruebas de sensibilidad ya estén disponibles en el centro de salud. Una vez que los microorganismos causales y los resultados de las pruebas eh, eh, de susceptibilidad están disponibles, entonces ahí es donde vamos a hablar de lo que es la reducción de la terapia antimicrobiana. La colangitis aguda y la colecistitis, que también nos nombraban las guías de Tokio, siguen siendo enfermedades fatales si no se tratan adecuadamente o de manera oportuna. Para los pacientes con shock séptico, se debe administrar la terapia antimicrobiana adecuada dentro de 1 hora aproximadamente. Para los otros pacientes, es decir, los pacientes que estén menos enfermos o que no tengan o que no estén o que tengan la enfermedad menos agudizada, entonces puede llevarse o administrarse la terapia dentro de las 6 horas posteriores al diagnóstico. El objetivo principal de la terapia antimicrobiana de la colangitis es limitar tanto la respuesta séptica y sistémica como la inflamación local, prevenir las infecciones del sitio quirúrgico en la herida superficial, en la fascia o en el espacio orgánico y prevenir la formación de asepsos intrahepáticos. Perdón. Si bien el drenaje en los conductos biliares obstruidos se ha reconocido como el pilar de la terapia para los pacientes que presentan colangitis aguda, el papel de la terapia antimicrobiana es permitir que los pacientes tengan un procedimiento de drenaje electivo. Ojo, o sea, hay que tener siempre presente que no, siempre y cuando no sean de emergencia. Siguiente. Para la colecistitis aguda, el papel de la terapia antimicrobiana, pues este va a variar según la gravedad y la patología. En los casos tempranos y no severos, es decir, en el grado de severidad 1, pues no es obvio que las bacterias vayan a desempeñar un papel importante en esta patología. Entonces, lo que se hace es simplemente pues evitar la progresión de la infección. Mientras que en los casos más progresivos o moderadamente severos, como es la 2 y la 3, entonces acá ya se va a realizar una terapia antimicrobiana terapéutica y esta puede ser necesaria hasta en el momento en el que se extraiga la vesícula biliar. En la siguiente. En el 2017 se realizó un estudio sobre la epidemiología y la microbiología en los pacientes con colangitis agudos. En este estudio, pues se determinó que los organismos aislados con mayor frecuencia fueron los gram negativos, entre los cuales se encontraban la Escherichia coli con un 31 a un 44% de organismos aislados, mientras que y también se encontraron organismos gram positivos, siendo su principal germen el enterococo, aproximadamente entre un 3 a un 34% de organismos aislados. La siguiente. En esta tabla, pues,
podemos observar los microorganismos aislados en pacientes con infecciones adquiridas tanto en la comunidad y asociadas a los centros de salud. Pues ahí podemos observar que la Escherichia coli sigue siendo un agente de gran importancia en la colangitis aguda, lo mismo que en los gram positivos, los enterococos. La siguiente, por favor. No, la anterior. No me salió. La siguiente, por favor. Esa. Las directrices de Tokio 18 pues describían unos agentes apropiados para el uso de la colangitis agudas, los cuales han sido reevaluados con una revisión sistémica de la literatura y también se reafirmaron como se revocaron algunos medicamentos de las cuales habían sido pautadas en Tokio 2013. En esta tabla se enumeran los agentes antimicrobianos apropiados para el uso del tratamiento de los pacientes con colangitis y con colecistitis, ya sean adquiridas en la comunidad o que estén asociadas en la atención médica. Podemos observar, pues, 5 terapias básicas de los agentes antimicrobianos para los 3 grados de colangitis y también para las infecciones biliares que estén asociadas a la asistencia médica. Entonces, según el nivel de gravedad, podemos observar entonces la terapia basada en la penicilina. En el grado 1, pues la ampicilina no se recomienda si la resistencia va a ser mayor de 20%. En el grado 2 y en el grado 3 se va a utilizar la piperacilina tazobactam, lo mismo que en las infecciones biliares asociadas a la asistencia sanitaria. En la terapia basada con las cefalosporinas podemos utilizar la cefazolina o la ceftriaxona más el metronidazol o la cefoxitina más la cefoperazona. No sé si esa todavía, si se utiliza acá en Tunja la Verdad, pero lo que la guía nos decía. En el grado 2 y en el grado 3, pues se va a utilizar la ceftriaxona o la cefaxotima más el metronidazol. Y en las infecciones biliares asociadas a las asistencias sanitarias, se va a utilizar las SFPIME más el metronidazol. En la terapia basada con los carbapenes, entonces se va a utilizar en el grado 1 y en el grado 2 el ertapene, en el grado 3 el imipene y en el grado 3 el imipene o el meropene. En la terapia basada en monobactámicos, pues no se ha evidenciado que en el grado 1 y en el grado 2 haya alguna eficacia, pero en el grado 3 y en las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria se va a utilizar el Astroneo más el metronidazol. Y en la terapia basada con fluoroquinona, entonces en el grado 1 y en el grado 2 se va a utilizar la ciprofloxacina más el metronidazol. Y pues en el grado 3 y en las infecciones biliares asociadas a la asistencia sanitaria, pues no van a ser de gran utilidad. La guía también nos decía que se recomendaban utilizar la vancomicina para cubrir enterococos en cuanto a lo que era la colangitis aguda y la colecistitis asociadas adquiridas a la comunidad, que fueran de grado 3. Se recomendaba el inosolid o la daptomicina si se sabía, siempre y cuando se supiera que el enterococo era resistente a la vancomicina. La ampicilina surbactam pues no tenía eficacia o actividad contra la Escherichia coli, entonces pues se decidió eliminar de la guía de Tokio 2018, sin embargo la Tokio 2013 todavía se presenta. También se deben considerar, los patrones de susceptibilidad que se encuentran en cada centro de salud. La siguiente, por favor. Acá entonces vamos a ver una serie de preguntas, lo mismo que estaban en las anteriores guías, entonces van a tener unas respuestas pues muy cortas y explicables, teniendo en cuenta también y son respaldadas por las guías de Tokio 2013. Entonces la primera pregunta es, ¿qué muestra debe enviarse para el cultivo
¿Qué muestra deben verse para cultivo para identificar los organismos causantes de la colangitis aguda y la colecistitis? Entonces, ellos nos mencionaban que los cultivos biliares deben obtenerse desde el comienzo de cualquier procedimiento realizado, es decir, antes de haber administrado cualquier tipo de tratamiento, ya sea que sea de tipo pues, antibiótico. La bilis de la vesícula biliar deben verse para cultivo en todos los casos de colecistitis aguda, excepto en aquellos que tengan grado de gravedad 1. Eh, las- ah, Sugerimos que el cultivo de bilis y el tejido cuando se observa perforaciones en cambios enfisematosos o necrosis de la vesícula biliar durante la colecistectomía. Y los cultivos no se recomiendan rutinariamente para la colecistitis aguda adquirida en la comunidad de grado 1. El siguiente. Al seleccionar los agentes antimicrobianos, se deben considerar los organismos objetivos. La farmacocinética, la farmacodinamia, el antibiograma local, un historial del uso de antimicrobianos, la función renal y hepática y un historial de alergias y otros eventos adversos. También la guía nos sugería una terapia anaeróbica si existe una anastomosis biliar entérica. La siguiente. ¿Cuál es la duración óptima de la ruta de la terapia antimicrobiana? Entonces, la guía nos decía que una vez controlada la fuente de infección, se recomendaba la terapia antimicrobiana para pacientes con colangitis aguda dentro de los 4 a los 7 días siguientes. La siguiente, por favor. Acá, entonces, para ser más específicos, entonces la guía nos daba una tabla, la cual nos daba la gravedad, el diagnóstico, la colecistitis, si era de grado 1, de grado 2 o de grado 3, y también si la colecistitis o la colangitis estaba asociadas a la asistencia sanitaria. Entonces, la duración de la terapia en la colangitis grado 1 y 2, entonces se recomendaba una duración de 4 a 7 días si la bacteremia era con pocos gram positivos, y si la bacteremia era recomendada, era producida por enterococos gram positivos, entonces esta se recomendaba una duración mínima de 2 semanas. En la colecistitis grado, en las condiciones específicas para la terapia extendida, entonces esta nos decía que en la colangitis, grado 1 y 2 y 3, entonces siempre y cuando se hacía estas terapia extendida, se habían cálculos residuales o obstrucción del tracto biliar. El tratamiento se debía continuar hasta que se resolvieran los problemas anatómicos. Si había un absceso hepático, el tratamiento debía continuarse hasta que hubiera un seguimiento clínico y bioquímico y radiológico que demostraran que ya no se encontraba el absceso, que el absceso estaba resuelto. La siguiente. ¿Cuál era la duración óptima de la terapia antimicrobiana para pacientes con colecistitis aguda? Entonces, la terapia antimicrobiana para pacientes con colecistitis aguda de grado 1 y 2 se recomendaban solo antes y al momento de la cirugía. Y una vez se controlara la infección, se recomendaba la terapia antimicrobiana para pacientes con colecistitis aguda de grado 3 aproximadamente durante los 4 a los 7 días siguientes. Entonces ya nos hablaba la otra guía, o existía otra guía, que era las directrices de Tokio en cuanto a los paquetes de gestión para la colangitis aguda. Esta entonces nos decía, o teníamos que primero que todo tener claro que un paquete es un conjunto seleccionado de elementos de atención que se extraen de las guías de práctica basadas en la evidencia y que cuando se implementan como un grupo tienen un efecto de los resultados más allá de lo logrado cuando los elementos individuales se implementan solos. La siguiente. Cuando se sospeche de colangitis aguda, entonces se debía realizar una evaluación diagnóstica cada 6 a 12 horas utilizando los criterios de diagnósticos, pues que ya había mencionado Luis Carlos, hasta que se llegara a un diagnóstico. Se debe realizar una ecografía abdominal, seguida de una tomografía computarizada, luego una resonancia magnética, y si es necesario, de lo contrario, pues no se deben realizar.
Se debe utilizar los criterios de evaluación de gravedad para evaluarla, ya sea en el momento del diagnóstico o dentro de las 24 horas posteriores al diagnóstico y de 24 a 48 horas después del diagnóstico. Tan pronto como hayamos realizado el diagnóstico, hay que proporcionarle al paciente un tratamiento inicial. El tratamiento puede ser primero reposición de líquidos, luego compensación de electrolitos y administración intravenosa de analgésicos y luego agentes antimicrobianos a dosis completas. En pacientes con enfermedad grado 1, si no se observa respuesta al tratamiento inicial dentro de las 24 horas, hay que realizar el drenaje del tracto biliar inmediatamente. En pacientes con enfermedad de grado 2 o moderada, tiene que realizarse un drenaje del tracto biliar inmediatamente junto con el tratamiento inicial. Luego se debe realizar un drenaje temprano debido a la falta, y si no hay unas instalaciones o un personal calificado, entonces debe remitirse al paciente a un centro hospitalario que cuente con lo necesario para realizar el drenaje. La siguiente. En pacientes con enfermedad grado 3 se debe realizar un drenaje urgente del tracto biliar junto con el tratamiento inicial y brindarle atención de apoyo general. Si no se puede realizar un drenaje urgente debido a la falta de instalaciones o personal calificado, hay que considerar remitir al paciente. En pacientes con enfermedad grado 3 hay que suministrar soporte de órganos, como por ejemplo la ventilación con presión positiva no invasiva, o el uso de vasopresores y agentes antimicrobianos de inmediato. Hay que realizar un hemocultivo o cultivo de bilis o ambos en pacientes grado 2 y grado 3. Siguiente. Hay que considerar y tratar la etiología de la colangitis aguda con intervención endoscópica, percutánea u operativa una vez que la enfermedad aguda se haya resuelto. La colicistectomía debe realizarse para la colelitiasis después de que la colangitis aguda se haya resuelto. Si en el hospital no está equipado para realizarse un drenaje biliar transepático, endoscópico, percutáneo, hay que brindarle cuidados intensivos. Hay que transferir al paciente con colangitis moderada o grave a un hospital capaz de proporcionar estos tratamientos. Y esto era lo que nos decían las 5 guías de Tokio 2018 en comparación con las que venían trabajándose en que eran las guías de Tokio 2013. Gracias. Bueno, muy bien. Estuvo muy buena y completa la exposición. Ahora, ¿algunos de sus compañeros tienen preguntas para los expositores? Profe, una duda. Sí, cuéntame. Es que, digamos, ahí lo que acabaron de exponer nuestros compañeros decía que la colangioresonancia no era como tan necesaria, o bueno, decía que era, o sea, se utilizaba después de haber hecho una ecografía y el TAC, pero pues si nosotros lo comparamos con el ámbito hospitalario, siempre vemos que todo paciente que tiene sospecha de colangitis, de una vez en el hospital se le solicita la CPR y la colangioresonancia antes de del TAC como tal. Entonces, Bueno, pues entonces en ese orden de ideas quiere decir que no es lo que debería, la ruta que normalmente debería seguirse, porque lo ideal es iniciar con una ecografía hepatobiliar, un perfil hepático, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta en el literal C que estaba exponiendo tu compañero, entonces él decía que en la imagenología hablábamos de ecografía o tomografía. ¿Por qué la resonancia inicialmente no es un buen examen que permite un buen rendimiento? Porque la sensibilidad de ser del 95% puede bajar un 65% en presencia de microlitiasis, es decir, cálculos que midan menos de 3 milímetros, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene la clínica, tiene laboratorios y adicionalmente tiene una ecografía que dice que tiene dilatación de la vía biliar, ese paciente ni siquiera necesitaría una resonancia o una colangiotomografía, ¿sí? Lo que requiere es un examen, un paraclínico de drenaje como es la CPRE, ¿sí?
Sí, señor. Gracias. Pregunto, doctor. Hablamos de que en el grado 1 para el tratamiento pues se iniciaba con el manejo con antibióticos, pero entonces anteriormente decía que pues una vez que se iniciaba ese manejo con antibióticos se esperaban 24 horas para darle pues como una espera, una respuesta a ese tratamiento. Si no se cumplían esas 24 horas o si no se veía una mejora en ese tiempo, ¿aún se sigue haciendo la descompresión inmediata o se puede esperar más tiempo? O ahí pues tocaría así hacerlo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, un paciente que tiene colangitis Tokio 1 es un paciente que tiene una presentación leve. Es decir, se supone que con manejo antibiótico el paciente va a resolver. Pero finalmente, ¿qué está produciendo esa colangitis? Una obstrucción. Es decir, que necesariamente en cualquier momento va a terminar necesitando un procedimiento de compresión, que usualmente puede ser que es la CEPRE, ¿sí? Ya entraríamos a detallar en un caso 1, pues paciente probablemente requiera papilotomía y extracción del cálculo. Y en pacientes Tokio 2 y 3 usualmente está indicada la CPR con las condiciones que nos estaban diciendo ahorita. Entonces, paciente que llegue con colangitis aguda, pues lo que pasa es que probablemente nos dé un poquito más de espera en Tokio 1, pero finalmente va a necesitar un procedimiento de drenaje. Sí, Ahora, si el paciente está en un Tokio 2 o 3, acuérdate que estamos hablando de un paciente que ya estamos, sobre todo el 3, en falla multiorgánica, es un paciente que está en sepsis de origen biliar. Y si estamos con un paciente con sepsis de origen biliar, ese paciente, si nos vamos a la guía de Surviving of Sepsis, ¿se acuerdan ustedes que el paciente debe iniciarse el manejo médico durante las primeras 4 horas y ojalá el foco infeccioso esté drenado durante las primeras 4 a 6 horas? ¿Sí me va a entender? Sí, sí, señor. Ahí también hablaba de que, digamos, si en las primeras 24 horas el paciente no respondía al manejo del grado 1, se iba a tratar como un grado 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿O se durmieron todos? Bueno, muy bien, como les repito, me parece que la charla estuvo muy completa. Colangitis es un tema que es muy taquillero. Y taquillero no porque solo se le dan a aprender, sino porque ustedes no diagnostican un paciente con colangitis y se les muere. Así de sencillo. Un paciente, no solo estoy hablando mayores de 50 años. Hemos tenido pacientes, o desafortunadamente, he podido ver pacientes de 18 a 25 años que no fueron diagnosticados a tiempo y fallecen. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan y tengan muy claros los criterios diagnósticos de colangitis aguda como los de colecistitis. Son instrumentos que son ya validados, que ya fueron estudiados en diferentes estudios, usualmente retrospectivos, algunos prospectivos, donde finalmente se llegan a la conclusión que esas variables que están mostrando ellos en la guía y que proponen ellos son las que más impactan a la hora de diagnosticar a un paciente con colangitis. Por eso es importante que ustedes tengan clarísimos los conceptos de colangitis aguda para que no se les vaya a pasar un paciente de eso. ¿Listo? ¿Cuál es el tema que continúa? Del grupo de ustedes, ¿qué otro tema fue el que prepararon? Creo que seguía Liz y Pau. Liz y Pau, contesten, por favor. Creo Repórtense. que sigue la enfermedad de Crohn. Ellas, si no me equivoco. Y el otro tema que se preparó fue vólvulos. Es decir, ya les digo, colangitis aguda, es que me enteré que ya la revisamos, ¿no? Sí, señor. Estamos en colangitis aguda, entonces seguimos con enfermedad de Crohn y luego vamos con vólvulos. ¿A quién le corresponde enfermedad de Crohn? Lisset y Yo Paula lo tengo Guzmán. acá. Perfecto. Entonces, la dejamos para cuando.
Uy, profe, pues estaríamos por definir fecha porque todavía no nos han programado bien lo de anestesia ni de medicina legal. De hecho, estamos reenredados con esa distribución todavía. Y les propongo por qué no avanzamos y lo hacemos el sábado. ¿O el sábado tienen clase? No sabemos aún, Doc. Pues dejemos la tentativa. Profe, ¿y si le vamos para el martes de la otra semana? De la otra semana. Martes de la otra semana. ¿Y por qué esperamos tanto tiempo? ¿Luego qué van a hacer esta semana? No, pues por lo que estamos esperando las agendas y todo de medicina legal y anestesia. Sí, pero, a ver, una semana esperando, pues no sé, pues yo lo digo es porque ustedes tengan la posibilidad también de avanzar, si no nos vamos a quedar ahí todo el semestre, aparte que ha sido bien difícil por todo esto, pero me parece que el sábado podría ser un buen momento para sacarlo. Pues hagamos una cosa, dejémoslo tentativo para el sábado y esperamos a ver qué cronograma les van ajustando a ustedes en el transcurso de la semana. Y si no, lo hacemos el sábado, ¿les parece? Listo. Sí, señor. Bueno, chao bebés, juiciosos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, doctor, que esté bien. Hasta luego, doctor. Chao, juiciosos, pónganse a leer. Chao. Me cuelgo.